2 y 3. Muy buenos días, tengan todos. Reciban un cordial saludo de la Primera Iglesia Bautista de Guadalupe. Estamos con el libro de Génesis y hoy tenemos la lección número 9. Y bueno, estamos también iniciando un día, primer día de noviembre, así que gracias a Dios por esto y recordándoles que nosotros nos apegamos a lo que es la Biblia y el estudio de la Biblia es lo que nos dirige en nuestras vidas, así como el Señor Jesucristo es el mensaje que tiene para nosotros. Hoy vamos a hablar sobre lo que es que Dios manifiesta su juicio, contrariamente a otras tendencias, a otras religiones, vamos a decir que no creen que hay un juicio. Sí, efectivamente, sí ocurrió un juicio y esto es dicho, descrito, tanto en el Apocalipsis como en el Génesis, en el primer libro y último libro de la Biblia. Este tratado o este estudio se basa en el capítulo 19 de Génesis. Vamos a ver, ¿dónde es que se ubica? Se ubica en alrededor de, es dos ciudades, ¿verdad? En este caso vamos a hablar, este pasaje habla exclusivamente de lo que es dos ciudades, Sodoma y Gomorra, pero en realidad fueron destruidas ciudades más, en total cuatro, y una fue librada. En este momento Génesis solamente menciona estas dos, entonces, pero en los otros libros del Pentateuco también se mencionan las otras dos, creo que es Deuteronomio, que es el que menciona la destrucción de las otras dos, pero aquí vamos a ver. Esto se ubica, bueno, de este lugar se describe en el capítulo 18 y 19. En el capítulo 18, los insto, les animo para que ustedes puedan leer el capítulo 18, que es cuando se encuentran estos visitantes, se encuentran con Abraham y los atiende Abraham y le hace una promesa a la esposa, ¿verdad? Que ya son ancianos y eso se describe en el capítulo 18. En el capítulo 19 también es lo que estamos tratando ahora, entonces es como una continuidad. Entonces yo les invito para que en el capítulo 18 lo lean y el capítulo 19 completo también. Ahí van a generar muchas preguntas y cosas muy interesantes para que ustedes lean directamente de la Biblia. La ubicación, vamos a decir que estamos en un lugar muy cerca del Mar Muerto, en un lugar, en una zona, en una planicie. Entonces, ¿por qué? Porque en el capítulo 18 se menciona que el mismo Abraham podía ver estas ciudades para indicarle a los visitantes dónde era que quedaba. Estamos en el tiempo de 1900 antes de Cristo. Es decir, esto es un relato de hace, si estamos en el 2020, imagínense, ya llevamos más de 3920 años. Entonces, ya probablemente hay muchas personas que han querido entrar y conocer si en realidad esa historia es válida. Bueno, esta es parte de la ciencia que han querido darle explicaciones, pero nosotros que creemos en la Biblia sabemos que lo que dice es verdad. Actualmente, como tenemos el lugar, aquí vemos ubicado el Mar Muerto, ¿verdad? Entonces es una ampliación y vamos a ver ya ubicándolo aquí, nos damos cuenta que es la ubicación de Israel, está entre Israel y Jordania, al norte tenemos Líbano, Siria, al este Irak y aquí Arabia Saudita completamente. Entonces, y del otro lado, bueno, ya habíamos dicho que era el continente africano y aquí tenemos lo que es el mar Mediterráneo. Entonces, solamente para ubicar dónde fue que ocurrió y por qué los estudios que se han hecho no han llegado a comprobar esto. Digamos, son cosas que las personas necesitan ver para creer, pero nosotros que tenemos la fe en la Biblia, sabemos que lo que dice es verdad. Entonces, la enseñanza hoy es un ejemplo que habrá de que recordar que habrá un juicio y habrá un rescate. Eso se describe en el Apocalipsis. Y como este es solamente un ejemplo que ocurrió en los inicios, ¿verdad? Recordemos que el primer juicio de Dios fue el diluvio. Y este es un segundo juicio sobre una ciudad. Y los objetivos de hoy, el estudio nos permitirá conocer el carácter punitivo de Dios, que es santo y recto. Dios da su tiempo, da su advertencia y hace un llamado. Y lo que Él es justo, es un juez justo. Y
Otro objetivo es también acoger urgentemente la gracia y la misericordia de Dios cuando el Señor nos lo ofrece. Otro objetivo es que asumir una actitud intercesora por aquellos que se pierden, porque sabemos que si viene un castigo, nosotros somos llamados a interceder, a buscar la manera, a rescatar a estas personas, así como lo hicieron con nosotros en el tiempo en que andábamos en otros caminos. Vamos a hablar un poco sobre la ciudad, ¿verdad? Esto es un juicio sobre la ciudad, qué es lo que hacían, ¿verdad? Como sea, lo que hacían tiene que ver con una conducta impía. Es decir, ellos estaban muy lejos de Dios, completamente al otro extremo. O sea, recordemos que Abraham en esta época tenía un sobrino, ¿verdad? A Abraham se le hizo la promesa y su sobrino era Lot, que es de quien vamos a estudiar. Entonces Lot tenía una relación muy buena con su tío, pero al final de cuentas se separaron y Lot buscó unas tierras que eran bonitas, que eran como, tenían, eran fructíferas, ¿verdad? Y en este momento él se fue acercando cada vez más a la ciudad, y al final de cuentas terminó viviendo en esa ciudad, pero esa ciudad fue condenada completamente. Aunque el estudio hoy comienza en el capítulo, es el capítulo 19 y comienza en el 12, lo que vamos a hacer es una descripción de los primeros 12 capítulos, mientras vamos pasando algunas imágenes. Bien, hablamos sobre los habitantes de esa ciudad, desde niños hasta bueno, desde los más jóvenes hasta los adultos. Todos estaban de acuerdo, todos estaban acostumbrados a hacer lo mismo, entonces era lo mismo pensar, y se pusieron en contra de Lot. Ahora, ¿por qué razón? Vamos a ver. Dice, comienza así los primeros 12 versículos. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró las puertas tras sí, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora, yo tengo dos hijas que que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que en estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, o sea, los dos visitantes, y metieron a Lot a la casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la puerta, a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Bien, hasta aquí ese relato, dice muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que sigue, ¿verdad? Primero, quiero hacer una mención aquí importante sobre lo que dice que querían conocerlos. Dice así, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Este conocer, imagínense que este conocer en este contexto significa tener relaciones sexuales con ellos. Sería la manera de interpretarlo adecuadamente. Pero si no fuera así, imagínense que Lot sería un mal educado, porque dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y la cerró tras sí, imagínense.
qué falta de educación sería. Y además les dijo así, y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Es decir, en realidad, ellos sí querían dañarlos, querían abusar de ellos, querían tener relaciones sexuales con ellos. Y entonces Lot no lo permitió, ¿verdad? Entonces, y comenzaron a golpear las puertas y aquí es donde comienza nuestro relato. Entonces, solamente haciendo esa aclaración, es que esa es la interpretación de las personas, de los habitantes de esa ciudad y lo que querían hacer con los varones, con las visitas. Y vamos a ver qué es lo que dice el versículo 12, la visita de los varones, ¿verdad? Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Bien, entonces sabemos que estos son mensajeros que atienden la voluntad de Dios. Es decir, son ángeles. En esta manera se presentaron como personas y, y como los recibió Lot, ¿verdad? Recordemos, me gustaría hacer un hincapié sobre esto, porque la buena recepción, si leemos Génesis 18, nos vamos a dar cuenta que Abraham también los recibió de esa forma. Recordemos quiénes eran Abraham y Lot, eran familia, pero ellos no eran de ciudades, ellos vivían a los alrededores, vivían vamos a decir, en el desierto, en las montañas. Ellos eran nómadas, es la palabra de ellos. Entonces, cuando recibían una visita, para ellos era muy importante atenderlos bien. Entonces les rogaban que por favor se quedaran. Era como la costumbre de ellos. Y nos damos cuenta aquí que cuando llegaron, Lot estaba a la puerta. Es decir, ahí con eso se entiende que Lot era parte de un grupo de personas que eran como los jueces o los que impartían las leyes de la ciudad. Entonces, Lot llegó ahí como un visitante y al final terminó como un administrador de justicia. Y por eso le reclamaron, porque también quería actuar con la justicia moral. Y ahí fue donde chocó contra ellos y ellos ya no estaban tolerando eso de un extranjero, aunque él en algún momento les dijo hermanos, ¿verdad? Para calmar el problemita. También nos damos cuenta de que me gusta esta imagen porque en ella se refleja que es una ciudad, ¿verdad? Y solamente hubo una persona que lo recibió, este fue Lot. Entonces, la costumbre de ellos, de los nómadas, el carácter, es como recibirlo bien. O sea, es una persona que atraviesa, pasa por la casa, es un extranjero, probablemente en el desierto, tienen necesidades, entonces se le atiende, se les da comida, se les comparte la comida, de lo que tienen agua, se le lavan los pies, es parte de la costumbre. Sin embargo, en la ciudad es otra cosa. Entonces, por esa razón, nos damos cuenta de que ellos entraron y se dieron cuenta que habían visitantes y por eso querían irlos, llevar y ver quiénes eran. Aquí como nos muestra también, tenía que ver con, les dio alimento, les dio comida, ¿verdad? Y ellos recibieron esto. Entonces uno dice, son varones, son personas, pero cuando traen un mensaje de Dios, los mensajeros de Dios son ángeles. En este caso, él al inicio lo detectó como personas comunes y corrientes, como visitas, ¿verdad? Y él, muy amable, lo atendió. Vamos a el capítulo, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Aquí detectamos dos cosas. Lo primero es que ya había un juicio sobre esa ciudad, ya había un juicio sobre las personas. Y sobre ese juicio, Abraham intercedió por Lot y por eso estos ángeles estaban ahí para sacarlo. Pero no solamente a él solamente, también los yernos, como dice aquí, las hijas, la esposa y los que estuvieran con él, ¿verdad? Todo lo que podían. Entonces les dijo, salgan de esta ciudad porque el mensaje es, Dios emitió su juicio y la va a destruir. O sea, es un juicio que se va a ejecutar.
Pero aquí el segundo aspecto tiene que ver con los yernos, ¿verdad? La actitud de ellos, ¿verdad? De que se burlaron. O sea, venía Lot a hablarles sobre salvar sus vidas y lo que hicieron fue burla. Entonces decir, bueno, es muy probable que este, ellos no estaban acostumbrados a escuchar de Lot lo que son un mensaje de Dios. Ellos lo tomaban eso como burla y entonces vemos que también en la época de Noé, también hubo, en este juicio, hubo también como una cierta burla de los que estaban alrededor de Noé, ¿verdad? Y no se salvaron del diluvio. Y en este caso, estas personas que eran muy próximas a Lot, que los amaba, que los quería, que eran probablemente los que estaban comprometidos con sus hijas, pero no, aunque él las educó bien a ellas, porque en ese sentido, aquí vemos que hay una lucha en la familia. Lucha es enseñar a mis hijos, pero si mis hijos viven en una ciudad, mi familia vive en una ciudad en el cual ocurren cosas que van contra la voluntad de Dios, y entonces estoy exponiéndolos a que ellos vean y vean cosas normales, cosas como se acostumbren, y aunque yo los preserve, siempre estarán en una lucha me gustan, son muy estrictos los preceptos de Dios, ¿verdad? Pero puede ser que también se tolera estas cosas. Vamos a ver después cómo las hijas al final pudieron haber sido influenciadas por la cultura o por lo que hacían en esta ciudad. Pero en este caso, los yernos es el primer ejemplo de cómo se burlaron de Lot y por lo tanto no se salvaron. Al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Aquí viene recordemos que había una sentencia sobre la ciudad y ya los yernos no hicieron caso, entonces tenían que apresurarse. Bueno, ellos parece que llegaron por la tarde y ya por la mañana, ya cuando estaba amaneciendo, ¿verdad? Les dijeron, retírense de aquí porque el compromiso de Dios era que ellos salieran para que no recibieran este castigo. Ahora, ya había un juicio sobre esa ciudad. Sin embargo, Dios había, en la conversación del capítulo 18 con Abraham, Abraham insistió, y si encontrara 50 justos, si encontrara 40, si encontrara 30, decía, Dios respondía en, en aquel momento, decía, salvará la ciudad. Pero en este momento solo encontraron 4 personas, Lot, las dos hijas y la esposa. ¿Y qué pasó con los yernos? No salieron. Pero si hubieran 10 justos ahí, esa, eh, esas ciudades no hubieran sido destruidas, pero nos muestra la historia que no hubieron 10 justos, 10 personas, y solo salieron pocos de ahí. Tuvieron la oportunidad, sin embargo, no la tomaron. Entonces aquí le dice que se apresure. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Entonces, me gusta esta, sin embargo, no le llegamos todavía a la imagen correcta. La imagen correcta es que estos ángeles, estos varones que al inicio parecían hombres, ¿verdad? Los tomaron de las manos y casi los jalaron, sacaron de la ciudad, porque ya era inminente la destrucción, pero ellos tenían que apresurarse. Recordemos que nosotros algunas veces somos como muy resistentes, ¿verdad? A la hora de de deshacernos, despojarnos de los lugares donde estamos, de donde hemos habitado. Eso se lo digo por experiencia de cuando salimos nosotros del país a estar en otro país. Vea, era como soltar un montón de cosas que nos ataban y algunas veces uno ocupa como un empujón de alguien para que sigan adelante, vayan adelante, y las personas que estuvieron con nosotros nos dijeron no se preocupen, vayan, dejen, y es como soltar amarras, ¿verdad? Hasta nos cuesta salir, y esto fue lo que ocurrió con ellos. Y deteniéndose él, los varones, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas,
según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Es decir, los ángeles tenían sus dos manos ocupadas sacando estas cuatro personas. Los jalaron, los hicieron, es, los sostuvieron y los llevaron afuera. ¿Por qué? Porque era que no se iba a destruir la ciudad hasta que ellos estuvieran afuera. Entonces, aquí es el cumplimiento, ¿verdad? Que fueron ayudados en este rescate. Y aquí me gusta hacer una aclaración en lo que es hacer el rescate es cuando alguien lo ayuda a uno, es decir, viene una ayuda de afuera, ¿no? Es algo externo, ¿verdad? Pero el escape tiene que ver más con la actitud de uno. Entonces, en este caso, creo que ellos necesitaban ser jalados, ser sostenidos y llevarlos hacia afuera. Esta es una imagen muy interesante, ¿verdad? Donde muestra, tal vez, como ángeles ya, pero me llama la atención cómo ellos los llevaron. Pero si se hubiera encargado de escape, me gusta más esta imagen, ¿verdad? Escape es salga corriendo, salga, ayer tuvimos, por ejemplo, un temblor en Costa Rica, ayer en la noche, ¿verdad? Vea, fue un menión tanto, ¿verdad? Que en mi caso, yo creo que puedo dar ese ejemplo de ese escape. En mi caso, ese empujón fue tanto que yo ya estaba, oiga, me levantó de la cama, me levantó y me hizo caminar. Estaba despierto viendo un programa, pero ese impulso de una vez me fue como un escape, es algo propio, algo de adentro. Pero en este caso, que estamos viendo, tiene que ver con un rescate que Dios destinó para ellos. Vamos a ver, hay personas que han querido encontrar el lugar de donde estuvo Sodoma y Gomorra, y aunque nosotros mostramos un mapa, no se han encontrado todavía evidencias, pero Jesucristo nos da la afirmación de que ese lugar existió. Y entonces, en aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Eso está en Lucas 17, 31 al 33. Lo que se menciona aquí es que los judíos le preguntaron a Jesús que cuándo serían esas cosas, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrirían? Entonces le dicen, ¿cuándo sería la venida del reino? Entonces Jesucristo comenzó a mencionarles y le mencionó también lo que sigue después de esto tiene que ver con lo que creemos. Dice así en el versículo 34, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí juntarán también las águilas. Esto se menciona es que es la segunda venida de Jesucristo, pero en este momento se refiere a que Él llevará a su iglesia. Eso es lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Es decir, que estarán unas personas, serán llevadas y otras dejadas. O sea, este ejemplo que hemos visto que menciona a la mujer de Lot sería es un momento en el cual los tomará primero del daño que viene, ¿verdad? Pero se refiere también a lo que es la salvación que tomará a su iglesia y la llevará consigo por las cosas que vendrán. Es decir, no requerimos más que obedecer. Nuevamente, volviendo al capítulo 19 de Génesis, se habla de la destrucción total. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, todo fue destruido, consumido completamente. Y entonces cuando hablamos de cómo fue consumido, ¿verdad? Se habla del fuego y el azufre. Eso nuevamente se menciona en Apocalipsis, pero algunas personas han creído han querido darle una explicación científica a esto. Y es por eso que hay algunas, vamos a decir, la Biblia algunas veces no es aceptada
por personas que buscan de alguna manera contradecirla, ¿verdad? Entonces quieren buscar, eh, quieren apoyarse en la ciencia para poder creer. Pero nosotros que somos de fe, creemos que lo que fue escrito es cierto. Y Jesucristo lo comprueba 1900 años después, haciendo una mención sobre la esposa de Lot. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó con ella? Pero antes de eso vamos a ver internamente. Internamente lo que hubo fue una destrucción total, o sea, fuego y azufre. El azufre, de cualquier forma, ya sea en líquido, gas o sólido, es dañino. Es dañino en el sentido de que el azufre no se puede, es un ácido, ¿verdad? Lo que cuando se mezcla también huele mal y puede causar algunos problemas en la respiración. Es decir, aquí se fue todo. Si era una ciudad próspera, acabó completamente y fue destruida y consumida, y de ello creo que no dejó ni evidencia. El único relato está escrito en la Biblia, así como otras cosas que nadie ha podido describir, sí fueron descritas en la Biblia. Desde, desde la parte fuera de la ciudad, vamos a decir, mientras estaban huyendo con lo que podían, con lo que tenían en mano, ¿verdad? Así se miraría que vino del cielo. Hay personas también que han querido explicar esto como que pudo haber sido que hubo una erupción. Sin embargo, existen otras evidencias en las cuales Dios hizo caer fuego del cielo. Entonces, y eso es descrito varias veces en la Biblia. Entonces, e incluso cuando estuvo a favor de Josué, cuando peleaba con Josué, el Señor puso su mano y lanzó fuego, destruyendo más enemigos, y así le ayudó a Josué a que cumpliera su misión. Entonces, el fuego de azufre es destrucción, es consumir completamente algo, todo lo que está dentro. Vamos a rescatar aquí o enfatizar lo que es la desobediencia a Dios. En el versículo 26 dice así: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de de él, y se volvió estatua de sal. Bien, ella fue advertida, es decir, ella no fue que inocentemente. Los ángeles, recordemos, traían un mensaje de Dios y le dijeron: no vuelvan a ver atrás. Entonces, de algún momento, recordemos que ellos fueron arrastrados, jalados, impulsados por los ángeles, los sacaron, y después de ahí ellos tenían que encargarse de ir. Sin embargo, Lot le pidió a ellos que les permitiera ir a otra ciudad. Y la destrucción de ese día iban a ser 5 ciudades de la llanura. Sin embargo, aquí se describen esas dos, pero fueron dos más. Y en la que pidió Lot para huir, ¿verdad? No fue destruida, pero fue tanto la destrucción que hubo que él huyó también de esa ciudad por temor, ya sea a los habitantes, ¿verdad? Porque ellos fueron los únicos sobrevivientes, o ya sea por temor a Dios, por todo lo que había hecho. Entonces, vemos aquí cómo la mujer se transformó en sal, y hay personas que han querido buscar alguna interpretación también científica sobre esto. Ahora, el ser humano no puede explicar todo lo que ocurre en el mundo, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, lo hemos ido descubriendo poco a poco. Sin embargo, ha dilucidado, nos ha entendido cosas, sin embargo, hay cosas todavía inexplicables. Esto es algo inexplicable, y la historia habla sobre un acto de desobediencia. Les dijeron: no vuelva a ver atrás, no vuelva a ver lo que está dejando. Deje ese pasado atrás, ese lugar atrás, no vale ni la pena volver a ver. Entonces vamos hacia el frente, y sobre eso se menciona también un capítulo, ¿verdad? También que Jesucristo lo menciona. Bueno, al final de cuentas, Lot salieron, si hubieran 10 justos, hubieran salvado la ciudad. Y si hubiera traído los yernos, también hubiera sido mayor cantidad. Pero de camino quedó la esposa, salieron 4 y al final quedaron solamente 3. Lot, la hija mayor, y la hija menor. Esa es una historia también, es interesante de ver tal vez esta imagen, porque algunas veces
nosotros que hemos sido librados, hemos sido rescatados, hemos recibido ese precio por nos hemos arrepentido de nuestros pecados y sabemos que en el nombre de Jesucristo Él pagó el precio de nuestros pecados y todo lo que quedó atrás es mejor ni volver a verlo. Esto me gusta, esta imagen porque en realidad hay que ir hacia adelante, ya no más volviendo atrás. Esto quedó en el pasado y, y aunque no nos sintamos orgullosos, vamos adelante porque tenemos otra oportunidad en Cristo. Y Jesucristo llama a un discípulo. Bien, entonces, cuando estaba llamando a sus discípulos, ¿verdad? Uno de ellos le dijo, Señor, te voy a seguir. Y a otro lo llamó Jesús, ¿verdad? Le dijo, ven conmigo. Y entonces él le dijo, Señor, permíteme devolverme para enterrar a mi padre y hacer otra serie de cosas que el Señor en esa situación mencionó esto. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este momento recordemos que él se refiere al llamado de un discípulo, o sea, a desprenderse completamente, porque cuando vino Jesucristo no tenía ni lugar donde reposar su cabeza, donde descansar. Esa era la vida de él. Él estaba llamándolos y llamándolos a una aventura de dejar todo atrás e ir con él hacia el frente. Entonces, es el llamado que, bueno, que se nos hace a nosotros y es mencionado en Lucas 9:62. ¿Quién era Lot? También Pedro, ¿verdad? El discípulo de Jesús, escribe 1900 años después, un poco mucho más, ¿verdad? Este, describe esto sobre Lot. ¿Quién era Lot? Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Esto es que este hombre, aunque no lo menciona en el Génesis, Pedro hace una mención de él y le dice que era un hombre justo. Es decir, por eso, eh, porque era un hombre, cuando era considerado por Dios, era bien visto, también hubo una intercesión del tío, que era Abraham, y bueno, aunque estuvo en una ciudad, ¿verdad? No se dejó contaminar, sin embargo, alrededor de él ocurrían muchas cosas que aunque él, siendo un hombre vamos a decir, que creía en Dios y que lo conocía y que conocía a Abraham también, podía, podía interpretar todo lo que ocurría, ¿verdad? Alrededor de lo malo que hacían en esa ciudad. Pero los hijos no necesariamente. Él tenía que haber enseñado a sus hijos eh, ese amor a Dios, ese respeto a Dios, eso que afecta a uno, lo que es la conducta moral también. Y vemos que también, que cuando él salió, él al final de cuentas quedó solo y se fueron a las cuevas, ¿verdad? A ocultarse de esa destrucción y se fue con sus dos hijas, la hija mayor y la hija menor. Pero recordemos que ellas en algún momento, bueno, está escrito también en el Génesis 19, les invito a que lean y más adelante también esa historia, que ellas al final se convirtieron en madres y esas fueron las madres de los moabitas y de los amonitas. Y fue a través de embriagar al papá. Pero eso no vamos a mencionarlo aquí, solo se los dejo como tarea y para que ustedes se motiven a leer de que estos al final de cuentas fueron enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque ellas pensaban que todo había sido destruido y la única descendencia, este, era a través del papá. Entonces, hicieron lo que creyeron conveniente, según sus, su mentalidad, según su conducta moral y también por lo que habían visto, ¿verdad? Eso estaba dentro de ellos. Entonces, es un llamado para nosotros que somos padres, ¿verdad?
de que en la ciudad, digamos, en nuestra, vamos a decir, en donde nosotros vivimos, en nuestro alrededor, nosotros tenemos un concepto de Dios y tenemos que amarlo. Y si lo amamos, nosotros hacemos lo que Él nos, nos pide, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos pide? Simplemente es que cumplamos sus preceptos, porque son buenos para nosotros. Pero esa relación que nosotros tenemos que mostrarlo a los hijos, porque ellos tienen que conocer y ver ese amor, ¿verdad? Tenemos que encargarnos de enseñarles a ellos una y otra vez, porque si no, el alrededor de nosotros se encargará de educarlos, de formarlos y de decirles, esto es bueno, esto se acepta. Entonces, es un llamado a padres, a nosotros que somos padres de familia, a velar por enseñar a nuestros hijos. Bien, entonces ya llegamos aquí como a un resumen, ¿verdad? Que Dios ciertamente manifestó su juicio con fuego y con azufre. Es decir, fueron completamente desaparecidos. Esta ciudad fue quemada, desapareció y hasta el momento todavía la seguimos buscando. Existe una única oportunidad de salvación y hay un llamamiento, pero hay que recordar que también algunos pueden recibir este llamamiento, pueden responder adecuadamente, pero también hay algunos incrédulos que no creen y que se burlan de Dios y de lo que se les puede decir, no simplemente no lo toman en serio, lo posponen, lo dejan para después, pero eso es parte de burlarse. También en esta oportunidad que Dios nos da, hay una operación de rescate, así como ocurrió con la familia de Lot. Ahí era un rescate que viene del cielo en este caso fue por ángeles. Un segundo aspecto a mencionar tiene que ver con la realidad del juicio divino. Hay personas que no creen que existe, hay un cielo y hay un infierno. El infierno es considerado como la muerte espiritual y el cielo es considerado como la vida. Vamos a vivir eternamente. Y este juicio, aunque se menciona en el Apocalipsis, las personas, y porque sabemos que Jesucristo vendrá de nuevo, hay personas que se burlan de eso, pero eso ya, este hecho nos muestra que sí ocurrió y que sí es una realidad. Nosotros creemos en que sí ocurrirá lo que Jesucristo dijo, el Hijo de Dios, y recuerdo que Jesucristo decía, aunque cielo y tierra pase, su palabra se mantendrá, seguirá firme. Entonces, recordemos que el azufre y el fuego es como la señal de condenación, y en este caso fue condenada esta ciudad. También hay una salvación. Esto es otra realidad. Jesucristo es el camino por el cual nosotros obtenemos salvación. Entonces, Dios nos ha rescatado, nos manda un rescate. ¿Quién es? Ese es Jesucristo, su Hijo. Y luego recordemos también que cuando se menciona acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? Que está escrito en Lucas 17, se refiere a que no volver atrás. Si nosotros conocemos este camino, no volver atrás. Eso nos queda como un ejemplo. El ejemplo de aquella mujer que fue transformada por volver a ver atrás, por anhelar, por ver cómo estuvo, ¿verdad? Qué sucedió. Y cuando la instrucción era obedecer y no volver atrás. Entonces fue convertida en estatua. Y bueno, y lo que vimos en Pedro es que el Señor sabe librar al justo. Recordemos que justicia, nosotros somos justos no por nuestras obras, por muchas obras buenas que hagamos, nosotros no somos llamados justos. La justicia viene porque es a través del regalo o de la gracia de Dios, a través de Jesucristo, es que alcanzamos la justicia. ¿Y qué es eso? Es vida eterna a través de Jesucristo. Como conclusión, el Juan 3:17 menciona así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él. Entonces, aquí es donde somos rescatados y es por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartirles esto. Como les dije, les invito a que continúen leyendo los capítulos 18, 19 y 20, ojalá, y continúen creciendo y enviarnos las preguntas y comentarios a bautista.guada48@gmail.com. Les habló Guillermo y pueden encontrarme en Instagram con doctorcafé.cr. Que Dios nos acompañe y que nos continúe instruyendo. Todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.